Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en el primer capítulo de la historia económica de Colombia para entender algo fundamental, el tremendo impacto que tuvo la conquista española. Vamos a desglosar cómo un choque tan violento transformó por completo y para siempre la economía y la sociedad en este territorio. Así que, bueno, empecemos. Miren, para arrancar, hay que entender este concepto que es la base de todo. Imaginen que antes del capitalismo, la economía de cualquier sociedad se podía resumir en una ecuación súper simple: la cantidad de gente que había en equilibrio con la cantidad de tierra que podían cultivar. Esa relación era todo, sostenía su mundo entero. Y aquí viene la pregunta clave, la que define todo lo que vamos a ver. Porque lo que pasó con la llegada de los españoles no fue un cambio gradual, fue la ruptura total y violenta de ese equilibrio. Antes de la conquista, las sociedades indígenas vivían dentro de esta lógica, de esta relación estable. Toda su organización social, su cultura, su manera de sobrevivir, dependía de mantener ese balance delicado entre su gente y sus cultivos. Y entonces, con la llegada de los europeos, ocurre el primer impacto, y el más devastador de todos. Y ojo, no estamos hablando de una crisis, estamos hablando de un colapso. Un desplome demográfico como nunca antes se había visto. Ahora, este número, así frío como se ve, es aterrador. Según los propios registros de tributos de los españoles, la población indígena se reducía a un ritmo anual de entre el 2 y el 5%. Para que nos hagamos una idea, esto significa que cada año, literalmente, comunidades enteras desaparecían del mapa. No es una cifra, es una catástrofe humana. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo pasó esto? ¿Fue una sola cosa? Pues no, fue lo que llamaríamos una tormenta perfecta. Un choque en todos los frentes y al mismo tiempo que simplemente desmanteló por completo el mundo indígena. Veamos cada uno de estos golpes. El primer golpe, el biológico, fue inmediato y brutal. La gente de aquí no tenía defensas contra enfermedades que para los europeos eran, algo común. Una gripe, la viruela, un simple virus podía entrar en una comunidad y aniquilarla en cuestión de semanas. Luego vino el choque por el espacio. Los españoles trajeron sus animales, vacas, ovejas, caballos, y este ganado, suelto por todas partes, invadía y destruía las sementeras, o sea, los campos de cultivo de los indígenas. Les estaban quitando, literalmente, la comida y la tierra para producirla. Y esto nos lleva al choque agrícola, que es súper revelador. Miren la diferencia. Se empezó a reemplazar el maíz, un cultivo de altísimo rendimiento, perfectamente adaptado al clima y al suelo de acá, por el trigo y la cebada. ¿Por qué? Pues porque era lo que comían los europeos. El resultado fue una catástrofe productiva. La tierra empezó a rendir mucho menos. Y como si todo eso fuera poco, llegó el choque laboral. Se empezó a forzar a la gente a moverse masivamente, a sacarlos de su natural, como decían los documentos de la época. Los arrancaban de sus climas para llevarlos a trabajar en las minas, en condiciones terribles. Esos cambios de altura y el trabajo agotador les causaban enfermedades pulmonares que los mataban. Pero claro, sobre todas estas ruinas se construyó algo nuevo. Después del colapso del mundo indígena, los españoles no solo destruyeron, sino que impusieron, a la fuerza, un orden económico totalmente nuevo, diseñado para su propio beneficio. Para entender este nuevo orden, hay que borrar lo que sabemos de la economía de hoy. Aquí, las cosas funcionaban de una manera radicalmente distinta. El trabajo no se ofrecía libremente, no, era forzado, a través de sistemas como la esclavitud o la encomienda. Y el capital, el dinero, tampoco circulaba como ahora. Estaba estancado, inmovilizado en préstamos con intereses imposibles o en deudas sobre la tierra que pasaban de generación en generación. Y la institución clave para organizar todo este trabajo forzado fue la famosa encomienda. En el papel sonaba casi noble. Un español protegía y cristianizaba a un grupo de indígenas, pero en la práctica era la máquina perfecta para sacarles tributos y mano de obra a la fuerza. El espacio, la tierra, también se reorganizó por completo. Fue un proceso en 3 pasos, muy bien pensado. Primero, las composiciones de tierras, que era básicamente una forma de legalizar la tierra que ya se había usurpado.
Pagabas una multa a la corona, y listo. Segundo, se crearon los resguardos, para amontonar a la población indígena que quedaba y tenerla controlada. Y tercero, todas esas tierras que quedaron libres o baldías pasaron a manos de los españoles para formar sus gigantescas haciendas. Y la hacienda fue mucho más que un lugar para cultivar. Se convirtió en el centro de la vida social de la colonia. Era como un pequeño reino, un sistema casi feudal autocontenido que marcó las relaciones de poder y la vida de la gente durante siglos. Pero, a ver, ¿cuál era el objetivo de todo esto? ¿Para qué montar un sistema tan complejo y, seamos sinceros, tan brutal? La respuesta es muy simple y se resume en una palabra: oro. Bueno, y plata. Los metales preciosos. Esta cita lo dice todo. Desde el primer día, los conquistadores tenían una obsesión, una verdadera fiebre del oro. Y no era solo por codicia personal. Es que Europa necesitaba desesperadamente oro y plata para poder pagar su comercio carísimo con Asia. América no era un nuevo mundo por descubrir, era la solución a un problema económico gigante. Y miren el circuito global que se armó, porque esto es clave para entender el mundo moderno. Paso 1. El oro y la plata se sacan de América con trabajo forzado. Paso 2. Esa riqueza casi no tocaba a España, se iba directo a pagar las deudas con banqueros y a financiar el comercio con Asia. Paso 3. El capital se acumula en los centros industriales de Europa, como Holanda o Inglaterra. Y paso 4. Todo este proceso es, básicamente, el combustible que enciende el motor del capitalismo. Así que, la economía de la colonia se estructuró como una pirámide. En la punta de todo, el motor que movía todo lo demás, estaba la minería. El resto de las actividades trabajaban para ella. La agricultura existía para alimentar a los mineros y a las ciudades, y el comercio existía para mover los metales y traer productos de Europa. Todo, absolutamente todo, giraba en torno a la extracción. Bueno, entonces, ¿qué nos quedó de todo esto? Porque este orden económico, que nació de un choque tan violento, dejó cicatrices y estructuras que podemos ver hasta el día de hoy. La herencia es profunda. Vemos una desigualdad histórica en cómo está repartida la tierra, que es hija directa de la hacienda colonial. Vemos una economía que sigue dependiendo muchísimo de sacar recursos naturales, una herencia de esa fiebre del oro. Y vemos una fragmentación social y económica que sigue siendo un reto enorme. Y con esto cerramos el círculo. Muchos de los grandes debates que hay hoy en Colombia sobre la tierra, lo que se llama la cuestión agraria, tienen sus raíces más profundas justo ahí, en la ruptura violenta de esa ecuación original entre la gente y su territorio que pasó hace 500 años. Y bueno, con esto terminamos el análisis. La pregunta que queda en el aire es potente, y es para que la pensemos. Si miramos la Colombia de hoy, ¿cuántas de estas dinámicas de la colonia podemos todavía reconocer? La respuesta quizás nos ayude a entender mucho mejor nuestro presente.